Bienvenidos a todos. La verdad es que, digamos, ha sido un año difícil en el fondo, pero para los mercados por suerte no, así que la idea es un poco tocar qué es lo que espera en el mercado chileno después de un retorno de casi un 17% en dólares en lo que va del año. Y vamos a empezar obviamente presentando un poco la parte más macro con Samuel Carrasco, que es nuestro economista, y después Andrés va a seguir el resto de la presentación, y vamos a ir tocando distintos sectores y cosas que sean interesantes. Así que está todo el equipo conectado también para preguntas al final. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo. Samuel, ¿estás ahí? Sí. Hola, buen día a todos. Comentarles brevemente el escenario macro que estamos viendo para este año. Continuamos viendo fundamentos que son bastante sólidos para la economía local. Básicamente son 4 o 5 factores que me gustaría mencionarles. Primero, y como ya es más que sabido, el proceso de vacunación en Chile ha sido bastante positivo, tanto a nivel regional como a nivel global. Básicamente ya hay casi un 40% de la población vacunada de acuerdo a las últimas cifras, y obviamente esto está liderando el proceso en términos regionales, muy por sobre lo que vemos en otros países de la región. Segundo factor positivo que tenemos es que estamos con un precio del cobre en máximo de 10 años, y obviamente la relación que hay con la actividad económica es positiva, no solo porque beneficia al sector minero, sino porque también beneficia al resto de la economía. Por lo tanto, este factor va a dar tracción adicional hacia adelante a una mejor recuperación económica. En el gráfico de abajo a la izquierda vemos que los principales socios comerciales, el crecimiento de los principales socios comerciales se ha ido corrigiendo al alza. El 2020 cerró menos negativo de lo que se esperaba inicialmente. Estas barritas corresponden a la estimación que tenía el Banco Central en cada uno de los IPOMs. Y para este año estamos viendo que el crecimiento se está corrigiendo cada vez al alza, es decir, que los socios comerciales, principalmente China y Estados Unidos, el crecimiento se está corrigiendo al alza, y eso obviamente da un impulso externo a la economía local vía comercio internacional. Por lo tanto, es claramente otro factor positivo. En el gráfico de abajo a la derecha tenemos el nivel de liquidez que hay en los hogares en términos agregados. Representa la estimación de los retiros desde los fondos de pensión. Esta es una estimación que hizo el Banco Central, en donde dice que el total de retiros son cerca de 12 puntos del PIB, de los cuales la barrita gris clara, 2 puntos del PIB ya se fueron en consumo. Hay 3 puntos que no se han logrado identificar, pero lo más importante es la barra naranja, que nos dice que básicamente 8 puntos del PIB están en activos, y de esos en torno a 6-7 puntos son básicamente activos muy líquidos, es decir, están en las cuentas corrientes de las personas o están en depósitos a plazo, que son activos de inversión que fácilmente se convierten a liquidez. Por lo tanto, esto tiene la potencialidad de impulsar el consumo hacia adelante. En el gráfico siguiente, en la lámina siguiente, perdón, eso sí estamos reconociendo que en el corto plazo el escenario se ve más complejo. La evolución de la pandemia ha sido peor de lo que teníamos presupuestado. Por el momento no vemos mejoras sustantivas, y por lo tanto creemos que en el escenario más probable la cuarentena probablemente se podría extender durante todo el mes de abril. Por lo tanto, estamos reconociendo un primer trimestre más débil y un segundo trimestre algo también más débil, producto de un mes de abril que sería más complejo en términos de crecimiento. Ahora bien, en términos agregados, como vemos en el gráfico de la derecha arriba, cuando hacemos el promedio de crecimiento entre el 2020 y el 2021, es decir, por el caso de Chile, la caída del 5,8 más el crecimiento de 6,3 estimado que tenemos para este año, ese promedio es positivo. Y esto destaca a nivel regional, porque para la mayoría de las economías de la región, ese promedio sigue siendo negativo. En Brasil se contrajo cerca de un 4% el año pasado, se crecería en torno a un 3% este año. Colombia se contrajo un 7%, crecería un 5% este año. Por lo tanto, para gran parte de la región, este crecimiento promedio de estos 2 años sigue siendo negativo, a diferencia de Chile, que ya esperamos que estemos en zona positiva. Eso en términos de actividad. En términos de inflación, estamos trabajando por un escenario de inflación de aquí a fin de año de 3,3%, ligeramente superior a la estimación del Banco Central. Creemos que los niveles de inventario, particularmente en el comercio y la industria, siguen siendo bastante bajos, y por lo tanto eso podría generar presiones en el corto plazo. Ahora bien, reconocemos que en el mediano plazo compartimos la visión del Central, que las amplias brechas de capacidad, principalmente por el lado del mercado del trabajo, van a generar presión a la baja en los precios de finales de año hacia adelante. Por lo tanto, no vemos mayores presiones de precios de final de año hacia adelante, y por lo tanto, en este escenario el Banco Central mantendría la tasa de interés durante este año, y esperamos un alza de tasa durante el primer trimestre del próximo año. Finalmente, en la lámina siguiente,
Reconocemos que también hay un escenario de incertidumbre política hacia adelante, tenemos una agenda política que es bastante abultada, las elecciones que supuestamente las íbamos a tener la semana pasada se postergaron para mayo, y eso hace que la agenda esté aún más apretada. En el gráfico que vemos arriba, a la derecha, vemos que la incertidumbre política en Chile ha disminuido desde el año pasado, pero aún se mantiene en niveles relativamente altos. En nuestro escenario base estamos trabajando con que todo este proceso político se desarrolle a través del canal institucional y democrático, y por lo tanto esto podría tender a generar más holguras hacia adelante en caso que esto se desarrolle por estos canales. Eso de manera muy breve por el lado macro. Sí, yo quería agregar un tema que ha surgido la última semana, te diría, en algunas preguntas por parte de clientes respecto al tema de la evolución de la pandemia y cómo esto podría afectar esta estimación que tenemos del 6.3. Como lo dijo Samuel, por ahora en el fondo no estamos cambiando nuestras estimaciones, pero hay cierta preocupación por el hecho de la efectividad de la vacuna Sinovac, que parece ser cerca de un 50% en términos de prevenir los nuevos contagios. Y muchos aluden de que esta ola que hemos visto en donde, digamos, de pronto gente con un perfil de riesgo menor ha tenido que estar, digamos, en la UCI, en el fondo, que inician en la primera oleada, aún sin vacunas, ese perfil de gente no estaba llegando a niveles de casos críticos, se debe al tema de que, digamos, el virus ha mutado y estas nuevas variantes son un poquito más agresivas. Entonces, pensando un panorama hacia este año, digamos, la probabilidad es que si la Sinovac no logra, digamos, erradicar el virus en el fondo o evitar la circulación de ese virus, este virus pueda seguir mutando y que al final del día las vacunas terminen siendo poco efectivas. Esa es una preocupación que ha surgido también algunos reportes en el fondo en prensa respecto de esto. Y la verdad es que nuestra postura, digamos, es un poco que seguimos con el escenario base de que el tema de la ocupación de las camas UCI se va a normalizar, digamos, probablemente más cercano a mayo y que eventualmente vamos a seguir con la reapertura porque el plan de vacunación ha sido efectivo, pero este es un riesgo que al final es difícil de ponderar, todavía tampoco hay estudios concluyentes sobre eso, y es algo que hay que sí monitorear, porque si, ante esa eventualidad en donde vamos a seguir con el tema del virus circulando fuerte y que probablemente variantes más agresivas sí podrían generar un deterioro en estas perspectivas que hasta ahora son positivas y que vemos esta cuarentena en el fondo como una pausa más que como un cambio de tendencia, ¿no? En el fondo eso me parece que es importante monitorear. Y después otra pregunta que nos ha llegado respecto al tema del impacto político en los sectores más cíclicos de la economía, como pueden ser bancos o retail, ¿no? Como por un lado tenés el tema de la posibilidad de este tercer retiro previsional, que cada vez está tomando más fuerza, que es un paquete importante, que es cerca de un 7%, 7,7% como porcentaje del PIB, y la fuerza contrapuesta está en el escenario político adverso que podría generar unas elecciones de constituyentes o alcaldes peores de lo que estima el mercado. Hoy por hoy el mercado está asumiendo que en el fondo la derecha o la centro derecha logra al menos un tercio de los escaños en la Asamblea Constituyente y que el panorama político no ha cambiado mucho. Y al final del día yo creo que hoy por hoy en términos de resultados, en términos de lo que están moviendo las acciones, pondera un poco más un escenario de mayor expansión fiscal, de un tercer retiro previsional y el impacto que está teniendo en los earnings de las compañías, más que el tema político. Pero esto también es algo que hay que seguir monitoreando, ¿no? Como que efectivamente creo que el mercado ha descontado un escenario político bastante suave en el fondo en términos del outcome que podríamos tener en las elecciones, y un cambio de mood podría pasar en el fondo. Perfecto. Siguiendo entonces con el mercado, partimos destacando lo positivo que fue la temporada de resultados del cuarto trimestre, donde hubo en su mayoría sorpresas al alza. En la tabla de la izquierda podemos ver cómo a nivel de EBITDA un 40% de resultados estuvieron por sobre nuestras estimaciones, mientras que a nivel de net income cerca de un 60% estuvo por encima.
Mirando la tabla de la derecha, podemos ver todas las acciones que suspendieron al alza, donde prácticamente vemos papeles de todos los sectores, mientras que la única sorpresa negativa este trimestre fue Itaú Corpbanca. Finalmente, considerando toda nuestra muestra, el EBITDA subió un 14% en pesos y las utilidades subieron por sobre un 20% en pesos, y estas cifras, la verdad, estuvieron doble dígito por encima de nuestras expectativas, por lo que fue un muy buen trimestre. Dado lo anterior, es que hemos ido actualizando nuestras coberturas en algunos sectores claves, como la banca, el retail, los commodities, que es donde hemos visto las correcciones al alza más significativas. En la tabla pueden ver que estas actualizaciones son relativamente recientes, dado que en su mayoría se publicaron durante marzo. Y también se puede observar que prácticamente todas nuestras estimaciones para este año experimentaron alzas significativas. En esta misma línea, nuestras perspectivas de crecimiento de utilidad y EBITDA para el 2021 han mejorado bastante versus nuestras estimaciones de septiembre, que es cuando habíamos hecho la última actualización de nuestra cobertura en su conjunto. En ese momento, comparando el 2021 versus el 2019, estábamos esperando una caída de 10% en utilidades, y ahora estamos esperando un crecimiento de 10%, que nuevamente destaco, se debe a las correcciones de estimaciones al alza que hicimos en los sectores de retail, banco y commodities principalmente. Pasando a las valorizaciones, estamos viendo un mercado chileno transando 16.5 veces PU, lo que sugiere un mercado algo descontado versus la historia. Ahora bien, si vemos el múltiplo bolsa-libro, el mercado está transando cercano a 1.5 veces, lo que también es significativamente menor al promedio histórico. Acá sí probablemente destacar que puede que no vayamos a ver el mercado transando los mismos niveles que antes, considerando menores ROEs y también mayores tasas de impuestos, pero de todas maneras sí pensamos que el mercado debería seguir, o sea, sí está transando por debajo de lo que sí debería ser un nuevo normal. Pasando un poco a los performances de los mercados, podemos ver cómo en lo que va del año el IPSA ha sido el claro ganador, no solo a nivel andino, sino que también a nivel LATAM, rentando casi un 19% en dólares. Y entonces un poco acá la pregunta obvia es si seguimos o no estando positivos o no en el IPSA. Y la verdad es que efectivamente el retorno esperado para el mercado se ve bastante más limitado que antes. En este contexto hemos observado que los inversionistas están siendo más selectivos en sectores cíclicos, monitoreando el timing para hacer toma de utilidad. Y la verdad es que sectores rezagados como utilities, bebidas, las telecom, así también como algunas small cap o acciones dividenderas, empezarán probablemente a entrar nuevamente en el radar de los inversionistas. Por nuestro lado, la verdad pensamos que realizar rotaciones a nivel de portafolio es razonable, pero sí con cautela, dado que al final los sectores que más han corrido, retail y la banca, siguen gozando de un buen flujo y también de una buena perspectiva de resultados en el corto plazo. Además, vemos pocos catalizadores en la mayoría de las acciones que están transando con un mayor descuento. Ahora bien, la verdad es que a pesar de que el rally ha sido mucho más rápido de lo que esperábamos, igual seguimos pensando que le puede quedar algo de momentum al IPSA por varias razones. Como les comenté antes, primero que nada, las valoraciones están transando con un descuento por su promedio histórico. También los resultados del cuarto trimestre sugirieron fundamentos que siguen estando sólidos. El tema del tercer retiro de los fondos de pensiones va a seguir teniendo un impacto positivo en el consumo, lo que seguirá beneficiando todo lo que es retail y la banca. Por otro lado, la recuperación económica ha sido mucho más rápido de lo que pensábamos inicialmente, tanto por los retiros de los fondos de pensiones, pero también por el proceso del COVID y el proceso de vacunación, y finalmente el exceso de liquidez global también debería seguir beneficiando a los mercados emergentes. De los riesgos que vemos, lo que sí nos gustaría destacar principalmente probablemente son las medidas de confinamiento, por supuesto, pero también el alza de las tasas de los bonos del Tesoro, que sí puede aumentar el apetito por activos de menor riesgo. Pasando finalmente a nuestra estrategia local y considerando un poco todo lo anterior,
A nivel de sectores cíclicos sí estamos recomendando principalmente Cencosud, y si pensamos es importante ya empezar a monitorear cuánto le queda al sector bancario y cuándo hacer toma de utilidad. Mirando los commodities, estamos favoreciendo al sector forestal, dado que se ha quedado bastante rezagado frente a lo con SOCI o CAP, y también porque la verdad estamos apostando por un re-rating del sector. Acá sí estamos favoreciendo a CMPC por sobre empresas COPEC. Mirando a acciones más defensivas, nos sigue gustando Entel. Una de las principales razones de por qué esta acción ha quedado rezagada es por las preocupaciones que había en relación al CAPEX del 5G, el que ya estuvo por debajo de las expectativas de mercado, mientras que las valoraciones siguen estando súper descontadas. Otro papel que estamos empezando a ver nuevamente es Andina, dado que los resultados del cuarto trimestre estuvieron muy por encima de las expectativas de mercado, y también porque, igual que todo el sector de vida, se ha quedado rezagada frente al IPSA. También acá queremos destacar el tema de Conchitoro, que puede seguir teniendo un buen momentum después del Investor Day. Esto lo podemos discutir en más detalles más adelante. Si bien no estamos optimistas con el sector utilities, sí destacar que nuestra acción favorita dentro del sector es Gener, en el call relativo dentro del sector, y finalmente en el mundo small cap, nuestra acción favorita sigue siendo SK, que debería seguir beneficiándose del ciclo minero, mientras que se ha quedado rezagada frente a Safacor y Resalco. Y también destacamos SAM, en donde vemos un punto atractivo de entrada, dadas las valorizaciones atractivas y el buen momentum de resultados. Eso sería por el lado más Chile. Ahora podemos pasar un poco a ver... Voy a complementar o agregar una cosa adicional, haciendo un recap de lo que vimos y comentando el tema de los flujos, ¿no? Hoy salieron los reportes de las AFPs y los fondos mutuos, en donde mostraban en ambos casos digamos, que habían sido compradores netos el mes de marzo. La realidad es que el flujo o el viento a favor que tuvimos en la bolsa local se debe en parte a que los flujos extranjeros también empezaron a ser mucho más activos en la bolsa local, en el fondo a partir digamos, de noviembre, y eso sí vemos que ha disminuido la tendencia o la tónica positiva con menor apetito de compra, siguiendo la línea de lo que hablaba Andrés y comentaba del risk-off ante un posible aumento de tasas, digamos, de yields a nivel tasas del tesoro, y de todas maneras, en el fondo creemos que después de este rally, también dentro de Latinoamérica hay otros mercados que se ven un poquito más atractivos, ¿no? Brasil, la verdad que han dado súper en el relativo, ha sido un underperformer, y ahora la situación de las vacunas también está mejorando, y vemos que hay más apetito por el mercado brasilero que por el mercado chileno en el relativo. Entonces, mirando hacia adelante, creemos que probablemente vaya a haber alguna pausa, una desaceleración en términos de apetito por el lado del flujo extranjero. Si vemos las AFPs, efectivamente el mes de marzo fueron compradoras, pero como un todo, si sacamos a FP1, digamos, de ese color, la verdad es que fueron más por el lado vendedor neto que comprador neto, y eso es algo que sí veíamos un menor apetito por el lado de las AFPs, y por lo tanto creemos que eso va a mantenerse en los próximos meses debido al tema de la preocupación del tercer retiro previsional, ¿no? Y lo que es fondos mutuos, la verdad es que ahí está un poco la gran oportunidad o el gran apetito de compra que puede haber en la bolsa local, dado que los extranjeros y los FP van a estar un poquito más afuera, más que nada porque hoy por hoy hay 18 billones dólares en las cuentas corrientes de las personas que vienen de un poco del segundo retiro previsional, y la realidad es que en general encontramos que los locales están un poquito más preocupados por el escenario político hacia adelante, con lo cual seguimos pensando que a nivel de gente de alto patrimonio siga privilegiando un poco los activos de afuera, pero algo de esto puede entrar dentro de la bolsa local, y ese es un poco el apetito de compra que podemos entrar. Entonces, dado esa coyuntura, creemos que acciones más mid cap o dentro de small cap podrían tener un mejor performance relativo en los próximos meses, porque, digamos, efectivamente están más descontadas que las large cap, y por otro lado el flujo más institucional grande se va a ver un poquito más acotado. Como decía Andrés, al final del día seguimos positivos en el overall en la bolsa local, probablemente con alguna pausa que veamos en los meses de abril y mayo por la contingencia política y el tema de las vacunas, y el view estructural positivo en términos del PIB no ha cambiado. Ahora, dos factores que hay que monitorear muy fuertemente es el tema de estas variantes digamos, en el virus, y si efectivamente la vacuna logra prevenir casos más graves, como lo estamos viendo, digamos, que está pasando en Brasil, o mismo acá con el tema de la variante brasilera. Y el segundo punto es el
tema de las elecciones, que hasta ahora, digamos, el mercado está como muy tranquilo con eso, pero hay que ver cómo salen al final. Perfecto. Pasando entonces un poco a los sectores. Perfecto, muchas gracias Andrés y buenos días para todos. Con respecto a la banca, en definitiva hemos estado viendo un momentum bastante positivo, no solo en el frente de valorizaciones, sino también en el frente de resultados. En primer lugar, hay que resaltar que los resultados que han puesto los bancos en estos primeros meses del año superan con creces lo que fue los resultados promedios del inicio de la pandemia. Lo anterior ya ha estado explicado en parte por una mayor inflación que ha tenido un efecto positivo sobre los ingresos y también por un menor gasto de provisiones. Recordemos igualmente que los bancos se han beneficiado ampliamente de las medidas que ha adoptado el gobierno, como lo fueron los retiros de los fondos de pensiones, lo que le ha permitido a la mora estar mucho bajo control. ¿Sí? Incluso un potencial retiro de pensión del fondo de pensiones debería tener nuevamente un efecto positivo sobre la banca, como se puede ver en la gráfica superior a la derecha, y la mora incluso ha presentado niveles por debajo de lo que se veía antes de la pandemia. Como se ve ahí, podemos ver incluso que bancos como Banco de Chile o Santander han disminuido sus niveles de calidad de cartera, incluso previo a los niveles del COVID-19. Pero aún así, reconocemos que la pandemia no se ha acabado y el aumento reciente de casos y también la implementación de nuevas restricciones podrían estar encendiendo algo las alarmas. De todas maneras, nosotros reconocemos que la banca está preparada para reaccionar a un posible aumento de la mora prolongado que se pueda dar en los siguientes meses y trimestres, dado este aumento de casos de COVID y también el aumento de las restricciones, ya que vemos que la banca incluso tiene niveles de cobertura por encima del 200% e incluso para Banco de Chile por encima del 300%. Entonces, todo esto junto, considerando el buen momentum de resultados, la mora bajo control y también que la banca está preparada para enfrentar incluso momentos un poco más turbulentos en los siguientes meses, nosotros vemos que la rentabilidad para la banca chilena va a recuperarse mucho más rápido de lo que podemos ver en otros países de la región, incluso de Latinoamérica. Nosotros incluso para Banco de Santander, Chile y para BCI estaríamos viendo niveles de utilidades récord en el 2021. ¿Sí? Y por lo tanto también estaríamos viendo niveles de rentabilidad incluso similares a los que se vio antes de la crisis del COVID-19, algo que en otros países esto podría estar tomando incluso 2 años a 3 años. Ahí podemos seguir a la siguiente diapositiva, Andrés. Gracias. Entonces, esta visión positiva obviamente no pasó desapercibida por el mercado y nosotros hemos visto que incluso los bancos están dentro de los top performers del IPSA en lo corrido del año, incluso en los últimos 12 meses. Sí, entonces, después de ver que los bancos han corrido bastante positivo en este tiempo, es normal que ante una mayor percepción de riesgo en el corto plazo se comiencen a tomar utilidades. Sí, BCI incluso ha sido el banco que más ha corrido que más se ha valorizado en lo corrido del año, y entonces es normal que tanto para BCI como Santander comencemos a ver toma de utilidades. De hecho, ese fue nuestro más reciente movimiento en la cartera de trading de Chile, en el cual decidimos tomar utilidades de forma táctica en Banco Santander, mientras que decidimos mantener nuestra posición sobre Banco de Chile y BCI, ya que para Banco de Chile, pues esta acción responde mejor a momentos de aversión a riesgo como puede ser en el corto plazo. Entonces, después de ver estas valorizaciones importantes, es normal que el mercado comience a tomar algo más de utilidades. Pero igualmente acá el mensaje general es que fundamentalmente la banca en el 2021 se va a beneficiar y va a presentar una recuperación mucho más rápida a lo que se ve en otros países, ¿sí? Y también vemos que los resultados en 2021 va a ser muy positivo para la banca, ¿sí? Por eso vamos a ver niveles de rentabilidad incluso previos al COVID-19 y una recuperación bastante rápida en la rentabilidad, cosa que no se verá en otros países de la región andina. Gracias, Dani.
Yendo un poco al tema de retail, la verdad es que nosotros, como le decíamos, seguimos bullish con el sector, un poco ponderando el hecho de que efectivamente la probabilidad del tercer retiro se ve más pronta que tarde y eso va a generar una inyección adicional de liquidez al sector. Los niveles de inventario se mantienen en niveles bajos y también lo más relevante en el fondo de cómo enfrentar estas restricciones adicionales es que ya lo hemos visto, digamos, mismo en diciembre cuando abrimos en fase 2, probablemente el impacto de la fase 1 sea una repercusión mayor, pero en términos generales los retailers ya están mucho más adaptados a trabajar en la modalidad online, los consumidores están adaptados también a modificar sus horarios de compra en función de las aperturas, entonces creemos que, digamos, la correlación entre movilidad y ventas retail se ha perdido un poco, digamos, se ha roto, y por lo tanto el impacto, digamos, de estas cuarentenas va a ser muchísimo menor del que vimos al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, en general, como tónica positiva, quiero decir que probablemente el momentum en términos de utilidades, aunque con una pequeña desaceleración, va a continuar. Y lo que quiero destacar en esta gráfica, en el fondo, es entender cómo fue el caso Perú. Sabemos que hay compañías que tienen una exposición alta a Perú, Falabella cerca de un 25% de EBITDA, Ripley cerca de un 35% de EBITDA, y en Perú no hemos visto este crecimiento tan exponencial que vimos en ventas en el tercer y el cuarto trimestre, por la falta de este estímulo adicional. Pero sí les quería comentar que efectivamente en Perú también se han dado los retiros previsionales, se ha dado un primero y un segundo retiro, aunque de estos 9.4 billions, que fue la suma total que fue el primero y el segundo retiro, cerca de 2.2 billones en el fondo estaba llegando a las cuentas corrientes de los individuos recién en febrero. Primero, la magnitud fue mucho menor que la de los retiros previsionales en Chile, pero adicionalmente el primero y el segundo retiro parte se está desembolsando recién en febrero. Y se aprobó un tercer retiro provisional que en términos de magnitudes es muchísimo más relevante que el primero y el segundo, cerca de un 6% como porcentaje del PIB, y esto va a llegar digamos, al bolsillo de las familias probablemente en mayo. Entonces, la tónica en el caso de Perú es que vamos a ver probablemente un primero y un segundo trimestre, no sé si en la orden de magnitud en términos de crecimiento como lo vimos en Chile, pero sí con una aceleración muy fuerte, y eso debiera impactar positivamente a las compañías que están justamente con una fuerte exposición en Perú, y por el lado del sector bancario es algo que vamos a ver más relevante todavía. Así que sigamos un poco la próxima página. Me gustaría destacar las preguntas que al final que creo que son key questions en el sector y que al final la gente está preguntando hoy, ¿no? Uno es si queda algún catalizador remanente para Cencosud, o si la acción tiene un tope en 1550. Les recordamos que obviamente nuestro target es 1800, ¿no? O sea, desde el punto de vista fundamental creo que sí, pero desde el punto de vista de mercado, ¿qué hace falta para que la acción supere esa barrera? La segunda pregunta es si es momento de hacer un switch dentro del sector y empezar a jugar historias un poquito más mid-small cap. El tercero punto es si Falabella efectivamente va a estar transicionando a ser vista como una historia de marketplace y por lo tanto superar valorizaciones actuales que tiene hoy. Y la cuarta es si el CMU va a recuperar, digamos, las pérdidas de market share. Mi idea es poder responder estas preguntas y en función de eso también definir cuáles son nuestros topics digamos, en el sector que están relacionados a estas preguntas. Entonces, por el primer punto, a mí, digamos, me gustaría destacar que nosotros cuando hicimos seguimos obviamente Cencosud dentro de la cartera, pero después de los resultados que hemos visto en Falabella en el cuarto trimestre y el buen performance en general de la industria, y uno hacía el cálculo, digamos, del crecimiento de EPS, claramente Cencosud, después de haber tenido un espectacular 2020, el crecimiento, digamos, iba a ser más acotado. Estamos hablando de un crecimiento, siguiendo el guidance de la compañía, cerca de un 2%. Entonces, la verdad es que la gran sorpresa ya se la pegó. Y el problema en términos de flujo es que hoy por hoy los AFPs están muy ponderadas, digamos, con un overweight importante en el caso de Cencosud, más que en el caso de Falabella y otros retailers, con un 9% de ponderación en las carteras. Esto es la información a febrero, hay que ver un poco cómo cambió, pero en definitiva con el buen performance de Cencosud probablemente siguen overweight en el caso de Cencosud, y el tema es que hay espacio por el lado de los fondos mutuos, pero ahí es la gran pregunta si efectivamente vamos a ver una entrada de flujo de los fondos mutuos. Por el lado del comprador marginal extranjero es un poco lo que faltaba, porque efectivamente Cencosud es un papel más local que Falabella, un poco por la historia, y el
tema que nos preocupaba ahí era que efectivamente la posibilidad de que se realice este IPO de la operación brasilera en Brasil, bueno, un poco redundante, pero se había un poco acotado, ¿no? Porque las condiciones de mercado no estaban dadas como para que saliese a valorizaciones atractivas, y el management había dicho que la razón por la que quería hacer este IPO es básicamente un tema oportunístico de situaciones positivas a nivel mercado. No es que ellos necesiten hacer este IPO porque la consecuencia de eso es hacer un crecimiento más pausado en Brasil, pero no es algo que a la compañía le incomode. Entonces, sumando para la suma, raya para la suma, creo que efectivamente hay una especie de barrera psicológica en el caso de Cencosud de 1550, y la consistencia en términos de resultados debiera apuntalar a que esto, digamos, siga corrigiendo al alza o siga subiendo la acción, pero va a ser algo mucho más lento. Sí creemos que ante estas restricciones, claramente Cencosud se ve un poco beneficiada por su mix, y por lo tanto hay una especie de fuga hacia un quality name que va a beneficiar en el relativo a Cencosud, pero probablemente el rally que vimos el año pasado, a pesar de que todavía queda espacio desde el punto de vista fundamental, va a ser un poquito más lento. La segunda pregunta es el tema de small caps. La verdad es que en general vemos que en términos de versiones el universo small cap sigue más descontado que el universo large cap, si uno toma los niveles de preestallido social. Y ahí nosotros teníamos una recomendación de buy and ites que sacamos en noviembre cuando hicimos el cambio de recomendación, cuando la acción estaba cerca de los 100 pesos, ahora ha rentado un 40%, nos parece que dado un poco el riesgo, en los precios actuales ya están ponderando que el escenario de aumento de capital no se va a dar en ites, y por lo tanto estamos más en línea de poder hacer algo de toma de utilidades más que volver, digamos, a comprar estos niveles. Forus y Tricot hoy por hoy no las tenemos bajo cobertura. En el caso de CMU nos pasa un poco que creemos que el escenario, y ahora de pronto yendo a la próxima slide, vamos a ver que el escenario de pérdida de market share, que fueron cerca de 200 puntos básicos, la verdad que va a ser muy complejo recuperarlos de manera, digamos, fuerte, porque, digamos, primero seguimos con el tema de las restricciones en algún punto, y segundo que la compañía ya venía creciendo en el top line en Unimar cerca del 1%, 1,5%, por debajo de lo que ha sido el mercado. Si vemos el market share, digamos, de CMU, la verdad que tanto en 2018 como en 2019 se ve un deterioro, aunque sea marginal, y dado eso, digamos, ahora con un escenario de mayor competencia, con un cambio de hábito a nivel consumo, creemos que va a ser bien complejo. ¿Y por qué? Es porque, digamos, la compañía se ha basado un poco en la estrategia comercial, ha estado muy linkeada al tema de las promociones, ¿no? Entonces, creemos que hoy por hoy el consumidor, dado el exceso de liquidez que tiene y que va a mantener durante este año, probablemente el tema pricing no va a ser la variable digamos, a jugar un rol relevante hoy. Y por lo tanto la compañía debiera tratar de innovar un poquito más en esta estrategia comercial, porque si sigue apuntando un poco el tema de las promociones, sea poco efectiva en términos de atraer tráfico. Dado esto, nosotros creemos que obviamente la acción está descontada, nuestro target está a 170 pesos, pero de esos 170, 40 se explican por el beneficio tributario que tiene CMU, con lo cual, digamos, yo en ese sentido preferiría, digamos, más cercano a los 130, 135 pesos, hacer, digamos, un poco más de toma de utilidades en el caso de CMU, y no es mi preferida dentro del sector, digamos, de small caps. Creo que le queda espacio para correr, sí, pero que el escenario competitivo está bien complejo. Yendo un poco al tema del slide anterior, el tema de las small cap, habíamos dicho que Perú va a ser probablemente una sorpresa positiva para la primera mitad de este año, y en ese sentido estamos un poquito más positivos en el caso de Ripley. Cambiamos de hecho hace poco nuestra recomendación a compra. Hoy por hoy el target price que tenemos en Ripley es 300, pero sí vemos espacio para para aumentar el target price, más que nada porque no solamente la operación de Perú va a andar mejor, sino que ya el tema del apalancamiento a nivel balance está bastante más resuelto, con un tercer y cuarto trimestre mejor en términos de flujo, y por lo tanto creemos que no se pone en riesgo el tema de la ejecución o la continuidad de los proyectos
los malls en Perú, que tienen 2 proyectos, que es Iquitos y San Juan del Lurigancho, y eso hoy por hoy no está metido en nuestras valorizaciones. Es decir, si eso avanza con el tema de los proyectos, y probablemente estos malls ahora en el 2022, vamos a empezar a verlos en la valorización de Ripley. Antes no lo incluíamos porque el financiamiento estaba un poco, no sé si en tela de juicio, pero estaban revisando un poco que esto iba a depender más que nada del tema de la venta de nuevos desarrollos. Vemos que los catalizadores para Ripley van a ser, digamos, la venta de nuevos desarrollos si es que se da, y también una consistencia y una mejora fuerte de los resultados en Perú, en donde el cuarto trimestre en particular perdieron cerca de 20.000 millones de pesos chilenos en el banco, que es casi un 60% del EBITDA que hicieron en el trimestre. Entonces, ese turnaround en la operación de Perú va a ser un catalizador importante para los earnings. Y yendo a la tercera pregunta en realidad, pero relacionado al tema de Falabella, ¿no? Falabella, si Falabella va a ser, digamos, va a transformarse en una historia de marketplace. La verdad es que nosotros cambiamos la recomendación de Falabella después del cuarto trimestre, porque la tendencia de resultados iba a ser que probablemente tuviese todo a favor, ¿no? Con un crecimiento fuerte en Chile, con probablemente una recuperación en malls, una recuperación en bancos, y un crecimiento fuerte en home improvement este año, especialmente la primera mitad del año, y con poco convencimiento de que iba a haber un cambio estructural en términos de los desafíos a nivel transformación cultural, a nivel board. Es decir, creemos que era un call en el caso de Falabella más top-down que, digamos, un convencimiento de que el mercado iba a empezar a valorar a Falabella como un marketplace. Efectivamente, digamos, esa tónica positiva, digamos, en el caso de Falabella se dio, y hoy por hoy la acción está en 3.500 pesos, han dado súper bien desde el cuarto trimestre, desde el reporte del resultado del cuarto trimestre. Ahora, nosotros creemos que, digamos, como techo en el fondo, dado que no creo que el mercado empiece a mirar a Falabella como una historia real de marketplace, va a estar más cercano a otros 1.800 pesos. ¿Y por qué es eso? Porque en términos de ejecución y en términos de lo que está haciendo Mercado Libre es súper potente, y efectivamente vemos a Mercado Libre hoy, digamos, a diciembre, empezó la pandemia con un 3% de market share, terminó diciembre con un 5% de market share, y la probabilidad de que, digamos, Mercado Libre logre duplicar el término de market share en los próximos 3-4 años, probablemente es alta. Y en ese sentido sí Falabella va a, de alguna manera, tener una amenaza bastante más difícil en el caso de Mercado Libre. Ahora sigo pensando que el 2021 va a ser un muy buen año para Falabella, porque hay ciertas categorías que van a recuperar, como apparel y footwear, donde Falabella tiene una ventaja competitiva. Todo lo que es home improvement también tiene una ventaja competitiva. Pero sí creo que en términos de valorización, 3.800 para mí es un poco el tope, dado que efectivamente el mercado percibe a Mercado Libre como un competidor real y un competidor más fuerte en el tema de marketplace. Bueno, el tema de real estate, la verdad es que nos han preguntado mucho, porque con el tema de las aperturas ha sido, especialmente el mes de febrero, un rally muy importante y muy rápido en el caso de los malls. A nosotros nos parece que la valorización relativa de los malls está bastante fair, asumiendo que, digamos, ya están transando a cap rates más normalizados, y sí vemos un cambio en términos de los fundamentals, ¿no? Y efectivamente cuando uno ve y lo compara con el cap rate spread, que es lo que es la diferencia entre el cap rate y lo que es el activo alternativo, que es el bono libre de riesgo, claramente se ve que el spread no está en los máximos históricos, pero está, digamos, por encima de una desviación estándar respecto a la media. Y uno podría decir que como activo relativo a los bonos es más atractivo. La realidad es que hoy por hoy creemos que, dado un poco la historia y los cambios que vemos en el sector, no van a ser vistos estos real estate como bonos, en el fondo como una alternativa al bono, y por lo cual es más relevante hoy ver cuánto es el cap rate que están transando, dado, digamos, y hoy por hoy llegaron a los cap rate pre-pandemia, asumiendo sí una estimación de 2021 bastante más conservadora, en donde probablemente los noise o los EBITDA de estas compañías no alcancen los niveles de 2019. Pero yendo un poco más al tema, digamos, uno ve cap rate pensando en el cap rate 2021, ¿no? Y yendo un poquito más estructural, igual sí creo, si vamos a la próxima slide, en un ejercicio que hicimos donde vemos cuánto es lo que está implícito en el precio actual a nivel DCF, ¿no? Y
Y ahí vemos que el rango es que probablemente el mercado está priceando entre un 5 y un 15% de caída en la OF por metro cuadrado, digamos, de estos malls. Y a mí me parece que ese escenario es bastante más relevante. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que el sector está más fair, dado un poco el nivel de incertidumbre que tenemos hacia lo que es adelante. Si se prueba que los malls van a salir de esto airiosos y con el mismo nivel de rentabilidad, probablemente tengas espacio adicional. Pero dado el nivel de incertidumbre, creemos que es fair. Y la segunda derivada es entender cuáles son los activos que van a ser más resilientes en una transformación a nivel sector, ¿no? Y ahí creo que nuestra preferencia relativa hoy está en Sencoyoc, un poco porque las valorizaciones siguen siendo relativamente al resto un poquito más atractivas, y otro por el nivel de calidad de activos. Si vemos en términos de porcentaje, como porcentaje del EBITDA, la verdad es que Costanera Centro y Alto Las Condes representan más de un 40% del EBITDA, y después tenés un 22% adicional que viene de Power Centers, en donde efectivamente la renta por metro cuadrado es baja, pero digamos, al final es una renta segura, es como un bono, porque son las mismas compañías relacionadas las que están pagando ese arriendo, y que además tiene una tónica de dinámica que ha sido muy buena y que va a seguir linkeada al crecimiento de tiendas que va a hacer Cencosud. Entonces, si tomamos Costanera Centro y Alto Las Condes como malls regionales que efectivamente van a poder mantener, atraer un tráfico interesante, porque tienen un mix en términos de entretenimiento, en términos, digamos, de propuesta de valor buena, probablemente vas a tener un 60-70% de tu EBITDA que va a venir de malls que van a poder seguir manteniendo una UF por metro cuadrado relativamente más alta que el resto de los malls de Chile. Entonces, ese quality en términos de los activos hace que nuestra preferencia hoy sea en el caso de Sencoyoc. Así que eso por el lado de retail y real estate. Bien. Buenos días a todos. Bueno, un poco hablando del sector de utilities. Bueno, como ya comentamos, efectivamente ha sido un sector que ha sido rezagado versus el desempeño de otros sectores. Entonces, la gran verdad, en la última semana hemos recibido mucha más consulta, preguntas, si ahora es un momento apostar, digamos, un poco más para este sector. Nuestro view básicamente que si bien las valorizaciones son relativamente atractivas hoy día, estamos viendo efectivamente varios vientos en contra y una falta de catalizadores que nos deja un poco más selectivo en las acciones que nos gustan en este sector. Un poco partiendo con los vientos en contra, en primer lugar, el tema de la demanda regulada en el segmento de generación. Como probablemente saben, el gobierno estaba estudiando una reforma de distribución que iba a potencialmente liberalizar el segmento regulado. Sin embargo, ahora han congelado esta reforma, están enfocando en otro tema, y eso lamentablemente ha dejado el tema un poco en el aire y no resuelto. Eso impacta, como demostramos aquí, un poco especialmente en el Chile y en particular Engie, que por el tema que muchos de sus ingresos futuros provienen justamente o dependen justamente de esta demanda regulada en el futuro. El otro tema, por supuesto, muy relevante hoy día en este sector es el tema de descarbonización. Claramente alguna empresa avanzando muy bien en este frente, otro tiene más que hacer. Un punto acá que quería destacar en el caso de Engie. El mes pasado, el controlador Engie anunció que efectivamente no va a tener más centrales a carbón desde el año 2027. Eso obviamente tiene un impacto bastante importante en Engie Energía Chile, dado que hoy en día justamente una gran proporción de su capacidad instalada proviene de esta fuente. Eso fue básicamente lo que nos gatilló a hacer el downgrade el mes pasado de las acciones, dado que lo que esperamos es que
van a tener que reconvertir esta planta probablemente a centrales a gas o centrales a biomasa. Por ver, la compañía tiene que anunciarlo, pero eso va a implicar sí costo de inversión importante y mayores costos operacionales en adelante para esta empresa. Entonces, eso gatilló el mes pasado, como digo, el downgrade de Engie desde buy a hold. Otro viento en contra hoy día, los resultados del primer trimestre, lamentablemente era un trimestre de nuevo con una hidrología relativamente débil y también el sector enfrentó costos de combustible mayores y también una falta de disponibilidad de gas. Eso implicó mayores costos marginales y eso va a tener implicancia negativa en algunos de las acciones del sector en el resultado del primer trimestre. El próximo slide, por favor, André. Ahora, no es todo mal. Yo creo que aquí arriba lo que intentamos mapear un poco la perspectiva de crecimiento de cada uno de los players. Sí, por el lado de renovable, estamos viendo crecimiento potencial en el futuro. Ahora, una gran parte de eso sí es para efectivamente ir retirando centrales termoeléctricas a carbón, pero sí hay eventualmente también una perspectiva de crecimiento en este sector. Abajo un poco las valorizaciones del sector, como digo, estamos sí viendo upside importante para inversionistas más pacientes de largo plazo, pero hoy en día seguimos un poco más conservador y bastante selectivo. Una acción que nos gusta en particular hoy día, como mencionó ya Andrés, AS Gener. Ahí destacaríamos que en términos de riesgo de la demanda regulada es una empresa que no tiene tanta exposición a este riesgo. Además, la administración de la empresa ha ido haciendo la pega muy bien de transformar la empresa, que sí era una de las empresas que en términos de cómo estaba parada tenía mucha exposición y hoy día sigue teniendo mucha exposición al centro termoeléctrico de carbón, pero está avanzando muy bien en los pasos de transformarse. El proyecto Alto Maipo además se ve mucho más cercano a cumplir. Entonces nuestra preferencia en el sector más bien por AS Gener. Eso por mi parte. Gracias, Andrew. Bueno, pasamos un poco al sector de commodities. Queremos destacar un poco el update que hicimos recientemente del sector forestal, en donde cambiamos nuestra recomendación y precios objetivos tanto de CNPC como de empresas COPEC. En el caso de CNPC subimos la acción a comprar y ajustamos nuestro precio objetivo a 2.800 pesos por acción, mientras que por el lado de empresas COPEC subimos la acción a mantener y ajustamos nuestro precio objetivo de 1.200. La verdad es que el sector celulosa a nivel LATAM ha quedado rezagado frente a otros commodities y esperamos que esto vaya corrigiendo, sobre todo considerando que una de las principales preocupaciones de los inversionistas sobre estas compañías, que eran los débiles balances que estaba mostrando, ya está empezando un poco a quedar atrás. Si bien las compañías brasileñas se ven más atractivas en el relativo en estos momentos, estamos apostando por un re-rating del sector, lo que también debería beneficiar a CNPC y COPEC. Y la verdad es que mirando nuestra cobertura chilena, el balance de empresas COPEC solía ser nuestra principal preocupación sobre esta compañía y a pesar de que estamos más optimistas, dado la fuerte alza de los precios de celulosa, la verdad es que mantenemos nuestra preferencia relativa por CNPC por varios motivos. Primero que nada, CNPC se beneficia más de un mercado de celulosa al alza y también deberían dar el hardwood, o la fibra corta también deberían dar mejor dado los niveles de spread actuales. Por otro lado, vemos más riesgo a la baja de los resultados de COPEC, dada su exposición al negocio de distribución de combustibles, el cual ha sido súper sensible a las cuarentenas. En tercer lugar, la verdad es que vemos un menor comprador marginal para COPEC, dado que las AFP están, o sea, los inversionistas extranjeros van a estar probablemente apostando más por las compañías brasileñas y a nivel local las AFP están larguísimas.
y finalmente en el caso de CNPC se ha quedado más rezagada y las valoraciones se ven más atractivas. Sí reconocemos que la entrada de Mina Justa y MAPA van a impulsar los resultados de empresas COPEC, pero sí pienso que esto ya está bastante priceado. Sobre SQM, solo recordarles que estamos en la mitad del periodo de suscripción preferente, el aumento de capital de $1 billón, el cual empezó el 26 de marzo y termina el 24 de abril, y el cual es ofrecido de forma preferencial a los accionistas de la Serie B. El precio de suscripción es de $50 por acción, mientras que el precio en pesos chilenos va a depender un poco del tipo de cambio al momento de realizar el pago. Si un poco, desde nuestro punto de vista, recomendamos suscribir, pero solamente como una apuesta más de corto plazo, como un trade de corto plazo, considerando la verdad es que nuestro view fundamental sigue pensando que el potencial de crecimiento del litio de largo plazo, la verdad, está bastante priceado y es un poco upside para las acciones. Sí, también aprovecho de recordarles que este aumento de capital que se está haciendo se va a financiar en parte el plan de CAPEX de la compañía de 1.9 billones que está realizando entre el año 2021 y 2024, que en su mayoría se va a gastar en Chile, pero también parte va a ir al proyecto de Australia. Pasando un poco a las bebidas, la verdad es que nos han preguntado bastante por el call relativo entre CCU y Andina, y la verdad es que hace poco tiempo atrás nuestra acción favorita en el sector era CCU, y no por un buen momento de resultados, sino que solamente por un tema de valuation. Pero la verdad es que en los últimos 6 meses CCU ha rentado muchísimo más que Andina y pensamos que ese call ya se pagó. Por otro lado, los resultados del cuarto Q de Andina estuvieron muy por encima de las expectativas del mercado, mientras que probablemente será la acción con el mejor momento de resultados dentro del sector durante la primera mitad de este año. Acá sí quiero destacar también el acuerdo que la compañía logró con AB InBev, que fue la principal causa de la sorpresa a nivel la sorpresa positiva a nivel de resultados en el cuarto trimestre. Y entonces acá la pregunta lógica a hacerse es si estos resultados son o no sostenibles en el tiempo. La verdad es que la contribución de este acuerdo a los resultados de este año es difícil de cuantificar por el momento, pero sí pensamos que hay claro riesgo al alza en nuestras estimaciones, y hoy por hoy estamos claramente también más positivos en Andina que en CCU, pero también probablemente un potencial catalizador, que la verdad es que bueno, no es algo que vamos a decir que se va a dar, pero ya vimos, por ejemplo, en CCU como el controlador estuvo comprando acciones, vimos un programa de recompra en Conchitoro, y si que se llega a dar ese mismo escenario para Andina, también podría probablemente ser un posible catalizador para esta compañía. Quiero también un poco discutir un poco el tema de Conchitoro. La verdad es que la compañía hizo su Investor Day el jueves pasado, y queremos destacar 2 puntos que pensamos se destacan por sobre el resto. Lo primero es que el CEO explicó que la compañía va a ejecutar una nueva estrategia en China, que va a estar más focalizada en volumen en vez de rentabilidad. La compañía va ahora a centrarse en marcas más premium, y la verdad es que también está viendo una oficina de distribución en ese país para un poco aplicar el modelo de negocio que ha sido exitoso en otros países. Otra oportunidad que se da acá para el caso de Conchitoro es el tema de que China impuso aranceles más altos que el australiano, el que representaba cerca de un 30% del mercado doméstico, y la verdad es que estas nuevas tarifas van un poco a estar por los próximos 5 años. Entonces, la verdad es que es una buena oportunidad para la compañía ahí. Otro punto importante que destacamos en Investor Day fue el tema de la cosecha. La verdad, el management explicó que iba a estar mucho más normal, en línea con las expectativas iniciales. Esto es súper relevante porque la verdad es que el mercado está bastante preocupado por esto y cuál puede ser el impacto del costo del vino. Así que un poco, la verdad es que viendo un poco el desempeño después, claramente el mercado le gustó bastante los comentarios del management durante el evento, el Investor Day. La acción subió cerca de un 10% los 2 días en total, considerando los 2 días posteriores, y la verdad es que han sido 2 semanas súper positivas para esta acción, considerando que también había subido cerca de un 9% posterior al anuncio del programa de recompra.
Entonces, claramente acá esto sugiere que a la acción estaba faltando el catalizador, porque claramente estaba muy barata, yo creo que no hay dudas por ese lado. Entonces acá un poco la pregunta a hacerse es ¿qué esperar ahora? Y la verdad es que nosotros pensamos que la acción, seguimos estando positivos en la acción, creemos que la acción sigue estando barata, a pesar del rally reciente, sobre que pensábamos que estaba muy descontada antes, y la verdad es que seguimos pensando de que este inversor debe seguir siendo un catalizador para la acción, porque como les comentaba antes, la verdad es que conversando con muchos inversionistas, estábamos con la impresión de que este era el tema del costo del vino, era un tema que nos preocupaba mucho. También los fundamentos sugieren que hay más valor, los fundamentos largos sugieren que hay más valor para esta compañía. Y finalmente creo que el anuncio sobre la estrategia en China sí puede contribuir un extra a la expectativa del mercado sobre los márgenes de largo plazo de esta compañía. Creo sí que por el lado negativo, probablemente el principal riesgo a nuestra valorización va a ser un mix de monedas desfavorables, pero por ahora eso no nos evita estar como positivo en la acción, y por lo mismo, a pesar del rally, reiteramos nuestra recomendación de comprar. Finalmente, muy brevemente, nuevamente recordarles sobre este potencial dividendo extraordinario en el caso de ILC, luego de que se liberara encaje de hábitat. Nosotros estamos asumiendo con algún supuesto un yield extraordinario de alrededor del 6%, lo que se sumaría al 3.5% recurrente de la compañía. Así que sí es algo que hay que ir monitoreando en el caso de ILC. Pienso que un anuncio sobre esto se puede dar o a fines de abril o a principios de mayo, pero sí, por supuesto, vamos a estar bastante atentos por ese lado. Y finalmente, comentar rápido, brevemente sobre la cartera. La verdad es que este mes hemos decidido sacar a Santander y reemplazarla por SAM. Tal como comentó Daniel antes, la verdad es que en el caso de Santander hemos hecho toma utilidad luego que la acción rentara un 32% desde que la incorporamos en enero, claramente muy por encima del IPSA. Por otro lado, la incorporación de SAM responde a una mayor apuesta por small caps, en donde la acción se encuentra, la verdad, bastante descontada, y también vemos un buen momentum de resultados, así que sí vemos un punto de entrada interesante. Por lo mismo, como pueden ver ahí, nuestra cartera para este mes quedó conformada por Cencosud, CMPC, Chile, AEGENER y Entel, y BCI, Falabella, Colbún, SK y SAM. Acá sí, obviamente, también comentar un poco que bajamos un poco con la salida de Santander nuestra exposición a banco, y sí ahí hicimos un poco el switch aumentando a más small cap. Para finalizar, sí comentarles que en marzo nuestras carteras estuvieron levemente por debajo del IPSA. La cartera de 10 subió, perdón, de 5 subió un 2.7%, la de 10 2.9%, y el IPSA rentó un 3%, prácticamente en línea, la verdad. El fuerte posicionamiento, la verdad, que estuvimos en banco y retail, ayudó el desempeño de la cartera del último mes, pero la verdad es que lo anterior fue compensado por algunas acciones que sí mostraron un fuerte desempeño y que no teníamos en otras carteras como CAP, Mallplaza y Quineco. En el year to date, la verdad es que todavía estamos con un poco, digamos, esperamos recuperar eso en el resto del año, y creo que la explicación, digamos, las carteras que en general están por encima del IPSA en el year to date se relacionan más al fuerte crecimiento que tuvo más que nada CAP y Vapores, que fue impresionante, y digamos, eso explica un porqué, digamos, el retorno ha sido un poco inferior al índice cuando se lo mira en year to date basis, ¿no? Pero estamos confiados de que vamos a recuperar eso en el resto del año. Así que si hay preguntas, las pueden mandar a través del chat de preguntas. Vamos a dejar ahí un minuto para ver si hay algo. Por ahora parece que no hay preguntas. Tenemos 30 segundos más. Sí. La opinión de aguas, acá nos preguntan. La verdad que ha sido una pregunta recurrente, el tema de aguas. Así que Andrew ahí les va a contestar.
Sí, muchas gracias por la pregunta, Juan Manuel. Sí, efectivamente, en el caso de Agua Andina, seguimos gustando la acción en un plazo más largo, diría entre 12 y 18 meses. Encontramos que las valorizaciones son bastante atractivas donde está transando hoy en día. Sin embargo, yo diría en el corto plazo, me preocupa un poco los resultados del primer trimestre. Yo creo que no viene tan bien. Además, la semana pasada la empresa anunció que va a extender la no corte de servicio de agua potable en eventos que clientes no están pagando la cuenta. Y eso va para no solamente para los clientes, digamos, más vulnerables, pero va por todos los clientes que tiene. Y eso lo van a extender ahora hasta noviembre. Iba a efectivamente vencer el compromiso original ahora en mayo, pero lo extendieron hasta noviembre. Yo creo que eso sorprendió un poco el mercado. A lo mejor los inversionistas están esperando sí una extensión, quizá de 2 o 3 meses, pero extenderlo hasta noviembre fue una sorpresa en mi opinión. Y eso, por supuesto, tiene implicancia en términos de la potencial utilidad de la empresa este año y también en términos de su flujo de caja, ¿no es cierto? Y eso yo creo va a dejar quizá la impresión en la mente de algunos inversionistas que los dividendos que van a pagar la empresa en el corto plazo van a ser menores. Entonces, a lo que voy, yo creo que en el corto plazo quizá mejor esperar algo aún, incluso un mejor punto de entrada podría ser. Pero claramente para inversionistas con más paciente, más de largo plazo, los niveles de transando la acción hoy día son bastante atractivos. También están preguntando por la opinión de Security. Dani. Sí, claro. En el tema de security, la empresa en la segunda mitad del 2020 realmente recuperó en términos de resultados. Esto también impulsado por la recuperación del portafolio de inversiones en la empresa de seguros y también en la de wealth management. Sin embargo, en los bancos igualmente vimos también un escenario de mayores provisiones para responder a la pandemia. La parte negativa es que este banco igualmente no pone resultados mensuales tan rápidos como lo que pone los otros bancos. Lo que sí hemos visto igualmente a resultados de enero y febrero es que igualmente también veríamos una senda de recuperación, de acuerdo a los comentarios que han mencionado la gerencia de Grupo Security, es que podríamos estar viendo niveles de ROAE más próximos en el siguiente año, más que todo un año de transición, porque igualmente Security se beneficia por tener una cartera mucho menos riesgosa y también debería verse mayor beneficio en el frente de seguros por una mayor venta de rentas vitalicias, porque recordemos que en el 2020 igualmente este mercado estuvo muy deprimido, ¿sí? También por el lado del sector bancario, pues igualmente lo principal será el tema de cartera vencida y provisiones, y los comentarios que menciona directamente el banco es que nosotros podremos estar viendo niveles ya más cercanos a costos de riesgo de niveles pre-COVID. La perspectiva para la banca como un todo es positiva en el 2021, sin embargo, como reiteramos, igualmente vemos que esa recuperación más rápida se podría estar dando más en los bancos principales. También hay que tener en cuenta que el Grupo Security igualmente nosotros consideramos que tiene un paso atrás en tema de frente digital si lo comparamos directamente, por ejemplo, con un Banco Santander, un BCI con sus iniciativas como Superdigital, Match y demás. El Grupo Security estaría yendo en la dirección correcta. Igualmente, ellos durante ya un par de años atrás contrataron una banca de inversión para que les ayudara a estructurar ese tema de estrategia digital y ellos igualmente estarían yendo en la dirección, pero pues comienzan con unos pasos más atrás que los otros bancos principales en ese frente digital.
Igualmente, reitero, el mensaje general para la banca en el 2021 es que se debería ver una recuperación fuerte por un menor costo de crédito y pues también impulsado por un rebote en los ingresos financieros. No sé si hay alguna pregunta puntual con respecto a security, pero feliz de responder. También nos están preguntando sobre Vapores. La verdad es que Vapores no la cubrimos, pero también me pregunta sobre NELAM. Sí, muchas gracias por la pregunta, Juan Cristóbal. Efectivamente, en el caso de Enel Américas, ojo que hoy día es el último día de la OPA, termina hoy día en la tarde a las 5:30. Creemos que después de la OPA vamos obviamente a volver un poco más a los fundamentos en términos del análisis y evaluación de la empresa. Y en el corto plazo lo que nos preocupa un poco es la depreciación que hemos visto de la moneda local en Latinoamérica, en particular en Brasil, el real brasileño, ahora en niveles cercanos a 5,7, bastante depreciado versus la expectativa que tuvimos antes. Yo creo que la expectativa del mercado antes, y en este sentido va bajando la expectativa de las estimaciones. Yo creo que estamos ya bastante lejos de llegar al meta preliminar que dio la empresa en su último conference call de resultados, de entre 4,0 y 4,2 mil millones de dólares para este año, considerando esta depreciación que hemos tenido. Entonces, yo diría que quizás aún es temprano entrar en el Américas. Yo esperaría un poquito en este momento. Hay otra pregunta de Colbún, si efectivamente después de la venta de los activos de transmisión está todo incorporado, las buenas noticias en el precio de la acción, qué esperar para lo que se viene al final. Perfecto, muchas gracias Juan Manuel por la pregunta. Sí, efectivamente el anuncio fue por un monto bastante alto, yo diría hacia la parte del extremo de arriba de las expectativas, un monto un poco menos de 1,3 mil millones de dólares. Nos sorprendió un poco que no reaccionó más positivamente la acción, pero yo creo que eso responde un poco a algo de incertidumbre aún en el mercado de qué exactamente van a utilizar los fondos, los ingresos de la venta, ¿no es cierto? Que después de impuestos debería ser algo en torno alrededor de 1.000 millones de dólares. Si es que eventualmente deciden distribuir una gran parte de eso, por supuesto, eso implicaría un dividendo bastante alto. Yo creo que eso podría ser eventualmente una noticia positiva, pero de ahí, por supuesto, el inversionista, considerando que hay una distribución tan grande que representaría aproximadamente un tercio del valor versátil de la empresa, estarían intentando entender dónde quedaría el precio de la acción después. Entonces eso también es un poco una duda en este momento, considerando el upside que tiene la acción, no es tan alto en este momento versus, por ejemplo, un Gener. Por eso estamos con una preferencia por Gener por sobre Colbún hoy en día. De ahí yo creo que... Hay una pregunta de Sonda. La verdad es que nosotros por el lado Sonda estamos viendo una acción que está bastante descontada. El problema que está pasando con Sonda es que es una acción que sorprendió negativamente al mercado trimestre tras trimestre, y la verdad es que por lo mismo pensamos que tiene que haber acá un cambio de
tiene que haber un delivery para que un poco los inversionistas la empiecen a ver. Hoy por hoy estamos con inversionistas extranjeros que están muy fuera del papel, y la verdad es que mientras ese delivery no se dé, la verdad es que pensamos que va a seguir bastante presionada, pero sí, como les comentaba, pensamos que es una acción que está bastante barata, solamente que le falta el catalizador. Y también hay una pregunta sobre Itaú Corpbanca. Sí, con respecto a Itaú, como lo había mostrado en la diapositiva del sector bancario, Itaú también es uno de los bancos que ha mostrado mejores resultados, un rebote bastante importante en los primeros meses de este año. Incluso es uno de los bancos que ya reportó resultados también a marzo. En estos 2 días están reportando todos los bancos. Itaú ya lo reportó y confirmó esta tendencia positiva en términos de resultados. Lo que vemos en el 2021 es que la empresa se beneficia básicamente por una mayor inflación y también por un menor costo de riesgo. Sí, ¿qué pasa con Itaú y por qué uno pensaría que la acción no ha corrido igual que los demás? Nosotros somos un poquito más cautos con Itaú porque queremos que nos confirme directamente esta senda positiva en resultados, porque pues no es la primera vez que el mercado se anima o se puede animar un poco cuando ve cifras positivas. Ahorita pareciera ser un poco la historia que estos resultados de enero o en el primer trimestre del 2021 podrían mantenerse un poco en el corto plazo. Sin embargo, hay que reconocer que Itaú tiene un tema un poco ya más estructural, que es el tema de los ratios de capital de cara a la implementación de Basilea III. Cuando uno ve frente a los pares, este está muy por debajo, tiene un CET1, cuando uno considera toda la implementación de Basilea III, alrededor del 6.7%, mientras que los otros bancos bajo nuestros cálculos estarían más alrededor del 9, el 10%. Nosotros estamos pensando que el banco debe hacer una emisión de capital de alrededor de 500 millones de dólares, un poco más de 500 a casi 1 billón de millones de dólares, para llevar estos indicadores de capital a los niveles de los pares, alrededor del 9 y 10%. Esto ya la empresa ha sido muy vocal diciendo que podría estar dándose en los siguientes años. Un evento que va a ser bastante interesante de ver es en el 2022, Itaú Corpbanca debe comprar la parte restante de Itaú que tiene Core Group. Cuando haga esa compra, los indicadores de capital se van a tener un impacto también ahí adicional, alrededor de 30, 40 básicos, y es donde nosotros pensamos que sería como el momento o el evento en el cual pueda gatillar que ya directamente los accionistas, en este caso Itaú Unibanco en Brasil, decida hacer la emisión de las acciones. También hay que tener en cuenta que hay un inconveniente, es que igualmente el otro de los accionistas más importantes, que es ya directamente la familia Sayé, la parte de Core Group, pues igualmente presenta dificultades financieras que pueda que hacer o poner un poco más de trabas a esta posible emisión, y por eso nosotros vemos que de pronto Itaú no ha corrido igual que los demás. En el término de resultados ha venido bien, ha venido mejorando, sí, pero igualmente tiene ese overhang risk, ese riesgo que va a estar en los siguientes meses muy en la boca de los inversionistas, que posiblemente los pueda tener un poco más alejados del nombre, porque el tema de la implementación de Basilea III va a ser algo muy importante para la banca chilena. Igual acá reitero que Itaú Corpbanca sería el único banco que no estaría cumpliendo del todo con los indicadores de Basilea III. Los otros bancos sí se ve que podrían responder con creces a esta implementación. Y bueno, no hay más preguntas. Así que bueno, le agradecemos a todos su participación en este webinar, y les deseamos un muy buen día a todos. Una buena semana y bueno, ánimo que vamos a salir de la cuarentena. Si tienen preguntas que quedaron en el tintero, de todas maneras las pueden canalizar a través de los ejecutivos, los banqueros, y nos los hacen llegar, así que ahí estamos igual conectados. Así que bueno, buena semana, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.